Damas y caballeros, bienvenidos a esta explicación integral del Apocalipsis tal como se describe en la Biblia. El Apocalipsis, también conocido como el fin de los tiempos, es uno de los conceptos más intrigantes y aterradores del cristianismo. Sus imágenes de destrucción, juicio y renacimiento han capturado la imaginación humana durante milenios. La palabra Apocalipsis proviene de un término griego antiguo que significa revelación o revelación. En la tradición cristiana, se refiere al libro final del Nuevo Testamento, el libro del Apocalipsis, atribuido a San Pedro. Juan el Apóstol. Este libro es un rico tapiz de vívidos simbolismos, profecías y ángeles. El Apocalipsis no es un evento único sino más bien una serie de eventos que sucederán antes de la segunda venida de Cristo. Estos acontecimientos se describen como cataclísmicos, que alteran el orden natural y la sociedad humana tal como la conocemos. Según el libro del Apocalipsis, el fin de los tiempos estará marcado por diversas señales y calamidades. Estos incluyen guerras y rumores de guerras, hambrunas y pestilencias, terremotos en diversos lugares, falsos profetas y persecución de los fieles, y un aumento general de la anarquía y la inmoralidad. El signo final y más famoso del Apocalipsis es el Anticristo, un gran líder político y espiritual que supuestamente unirá al mundo bajo su gobierno. Pero a pesar de sus grandes promesas y poderes, será completamente malvado y se opondrá a Dios. Con el ascenso del Anticristo, la sociedad humana descenderá a un estado de caos y opresión incomparables. Será cada vez más difícil defender la propia fe, y los creyentes serán sometidos a una intensa persecución y martirio. La culminación de estos acontecimientos resultará en una gran batalla entre las fuerzas del bien y del mal, lideradas por Jesucristo y el Anticristo, respectivamente. Esto se conoce como la Batalla del Armagedón, una lucha titánica que simboliza el fin de la historia humana tal como la conocemos. Pero el Apocalipsis no termina en Armagedón. La etapa final y más fascinante es el juicio. En esta fase, toda la humanidad, pasada y presente, viva y muerta, se presentará ante Dios para recibir su recompensa o castigo eterno basado en sus obras y fe. En este punto, la tierra y los cielos sufrirán una transformación radical. La tierra contaminada y corrupta será destruida y convertida en un paraíso, libre de pecado y muerte, mientras que los muertos resucitarán y recibirán sus cuerpos resucitados. En cuanto a aquellos que han rechazado a Dios y han vivido en rebelión pecaminosa, enfrentarán un destino horrible. Serán condenados a la separación eterna de Dios, una existencia de tormento insoportable, generalmente denominado infierno. Por otro lado, aquellos que han permanecido fieles y obedientes a Dios, a menudo denominados justos, recibirán su recompensa eterna en la presencia de Dios, típicamente llamada cielo. Este es un estado de perfecta armonía y alegría, más allá de todo lo que podamos imaginar. Además de estas visiones impresionantes, el Apocalipsis también ilustra el significado espiritual de estos eventos. En esencia, es una gran narrativa sobre la polaridad del bien y del mal, el poder de la fe y la esperanza de una victoria final de la luz sobre la oscuridad. A pesar de sus aterradoras imágenes, el mensaje del Apocalipsis es, en última instancia, de esperanza y consuelo. Las pruebas y tribulaciones del fin de los tiempos no son el fin sino un preludio necesario a un nuevo comienzo, un mundo sin pecado ni sufrimiento, y una humanidad reunida con Dios. Milenios después de su escritura, el libro del Apocalipsis todavía fascina, y estimula el debate entre cristianos y no cristianos por igual. Muchos ven cómo se desarrollan sus profecías en los acontecimientos mundiales actuales, mientras que otros las consideran simplemente un producto de su tiempo, una poderosa metáfora de la condición humana y nuestra búsqueda interminable de fe, esperanza y amor. Sin embargo, el mensaje general del Apocalipsis es claro y atemporal, que llegará un día de juicio en el que todos tendremos que dar cuenta de nuestras vidas ante Dios. Es un llamado urgente a una vida de fe, pureza y amor por Cristo y por los demás. Es esencial recordar que el espectáculo, el drama y el terror del Apocalipsis es para la mayoría de nosotros solo una silueta oscura pintada en el horizonte de nuestra imaginación. Sin embargo, independientemente de que el Apocalipsis se desarrolle o no durante nuestra vida, sus lecciones morales y conocimientos espirituales tienen una inmediatez dramática para cada uno de nosotros todos los días. Al concluir esta exploración, los invitamos a pensar profundamente en el mensaje y las imágenes del Apocalipsis. ¿Qué te dice sobre la condición humana, tu condición? ¿Cómo puedes usar su sabiduría y advertencias para marcar una diferencia en tu vida y en el mundo que te rodea? Al final, el Apocalipsis no es solo una terrible advertencia o una fantasía de pesadilla. Nos habla como una poderosa afirmación del propósito último de la vida, un viaje hacia la santidad, un llamado a amar y ser amados, y una invitación a convertirnos en lo que siempre debimos ser, hijos de Dios. Gracias por la paciencia y atención mientras exploramos este tema monumental. Que todos abracemos la profunda sabiduría del Apocalipsis y viajemos hacia la luz del amor, la justicia y la esperanza eterna. Antes de dejarles reflexionar sobre estos pensamientos, queremos reforzar la noción de que el miedo y la desesperación no deben ser nuestra respuesta al Apocalipsis. Fue dado como un mensaje de esperanza, y una promesa de que Dios tiene el control y su amor triunfará.
Mientras continúa explorando el fascinante mundo de la literatura y el pensamiento apocalípticos, asegúrese de considerar las muchas formas en que las promesas y profecías del Apocalipsis pueden moldear su perspectiva y comportamiento a nivel personal y comunitario. Cumplida o futura, figurativa o literal, la visión del Apocalipsis sigue siendo una hoja de ruta hacia el progreso espiritual y un faro de amor divino, que nos guía a través de los restos percibidos de la decadencia social, y hacia la restauración y salvación de nuestras almas. El gran espectáculo del Apocalipsis es, en verdad, convincente y aterrador. Aún así, su propósito no es infundir miedo sino iluminar el camino correcto, consolidando la verdad eterna de que Dios es soberano y el amor finalmente vencerá. Al cerrar este viaje a través de las páginas del Apocalipsis, recuerde que el punto de apoyo de este gran acontecimiento no es el anticristo, ni las batallas cósmicas, sino Cristo mismo. En él, el Apocalipsis no se trata principalmente de fatalidad, sino de liberación, no sobre el miedo, sino sobre la fe. Las imágenes del Apocalipsis tienen un propósito crítico. Nos impacta en una contemplación no solo del futuro sino del presente. Nos desafía no solo a prepararnos para algún destino lejano, sino a vivir correctamente hoy, de acuerdo con las promesas y mandamientos de Dios. Las verdades que se repiten en el Apocalipsis permanecen intactas y exigen nuestra atención, nuestra reflexión y nuestra respuesta. Que estos acontecimientos catastróficos y promesas gloriosas guíen nuestros pasos, profundicen nuestra fe y enciendan en nuestros corazones un amor mayor por el Dios autor del triunfo final. Las visiones misteriosas e impresionantes retratadas en el Apocalipsis son potentes recordatorios de nuestra realidad espiritual. En su caótica narrativa, recordamos nuestra necesidad de redención, nuestras batallas diarias contra el pecado, y nuestra esperanza eterna en la victoria final de Cristo. Frente a un futuro incierto y acontecimientos mundiales desconcertantes, ¿cómo pueden las ideas del Apocalipsis informar nuestra comprensión de la fe y la narrativa redentora de Cristo? Ante estas reflexiones, se nos invita a proyectar nuestros miedos presentes y esperanzas futuras, poniendo ambos de forma segura en manos de Dios. El Apocalipsis, por lo tanto, no se trata tanto de la desintegración física del mundo como del desorden espiritual de la humanidad. Los acontecimientos en evolución son una llamada de atención para dar forma a nuestras vidas en línea con el orden divino, el amor, la rectitud y la disciplina de Dios. Para terminar, la narrativa del Apocalipsis lleva a una conclusión inevitable de que la humanidad, la tierra, los cielos y toda la creación no son fines últimos en sí mismos, sino señales que apuntan más allá del misterio trascendental y la maravilla de la realidad divina. Esta exploración del Apocalipsis es testimonio de su fuerza potente y duradera, que irradia ideas valiosas que trascienden los siglos, provocando que el espíritu humano busque, contemple y actúe según su llamado inherente al amor, la justicia y la fe. Antes de presentar nuestras reflexiones, normalmente recomienda que dejen de lado sus ideas preconcebidas, y se embarquen en este viaje con la mente y el corazón abiertos, reconociendo la complejidad de múltiples capas, y las verdades profundas que presenta esta antigua narrativa y que resuenan profundamente en nuestra humanidad.